De niño a mí me enseñaron a decir verdad. Y creo que una de las cosas que me critican mucha gente es dejó de dirigir porque alguien, no sé, pues no le quiso dar más al equipo industrial, pero sus resultados estaban ahí. Desgraciadamente, es una de las historias tristes de nuestro béisbol, lo que le sucedió a Che. No, yo no lo mandé a dar pelotazo. Yo nunca en mi vida mandé a darle un pelotazo a nadie. Ni cuando era manager. Los que dirigían el béisbol en aquel momento, bueno, creo que estaban pensando por mí, de que era posible que yo me fuera, de que yo desertara, y a partir de ahí empezaron, desgraciadamente, haciendo esas maravillas, fue que nos acusaron de vender juego. Sí, nací ahí cerquita del estadio, a 2 cuadras del estadio Latinoamericano. Ahí desarrollé toda mi infancia, pero siempre sentí inclinación hacia el deporte, en sentido general. Primero practiqué fútbol y después entonces béisbol, pero como cubano al fin me gustó mucho más el béisbol que el fútbol. ¿Qué resultados tuvo el fútbol? Jugamos una liga que se jugaba aquí bien interesante. Incluso jugamos una vez o en dos oportunidades por televisión en el latinoamericano. Era una liga que entrenábamos aquí en la ciudad deportiva, con 4 equipos, creo que era Las Cañas, el Churruca, que era donde jugaba Mordazo y Dinamo. Y entonces era como un torneo abierto, ¿no? Sin límite de edades, muchachos, niños y adolescentes. Y ahí participaba como extremo derecho y lo hacía bastante bien. Bueno, pero ¿cómo se vincula oficialmente al béisbol? Bueno, ya en el béisbol, pues jugando lo que hoy le llaman béisbol fire, a las 4 esquinas, a las 4 esquinas, jugando al taco. Y ya entonces después, bueno, organizadamente con la escuela. En la escuela, yo estaba en una escuela que antes del triunfo de la revolución era particular, era un colegio academia Pitman. Y bueno, después del triunfo de la revolución reiné el país. Y ahí entonces empezaba el béisbol organizado, jugando la regional, provinciales, hasta la nacional. Y por ahí empecé por la primaria. Y bueno, después como me destaqué un poco, pues fui captado para la EIDE. Y ya entonces ya continuamos después de la EIDE, vino la ESPA y pasé por todas las pirámides. En esos primeros pasos, Revisén Tanclada también jugaba en el primer, o se movía más. No, jugaba como todo niño, en esas categorías, jugaba tercera, jugaba short, jugaba segunda, pichaba. Porque en esas categorías siempre los muchachos tienen buen brazo, eso, pues lo ponen a pichar. Pero ya con el tiempo pues me dediqué a jugar segunda base, a veces incursionar en el short, eso, pero segunda base. En ese momento, ¿qué le gustaba más? ¿Defender o batear? No, yo disfrutaba las dos cosas. Yo disfrutaba del béisbol como tal y trataba de hacerlo bien en la defensa y en la ofensiva. Revisén Tanclada llega a la primera categoría en el 73. De 72 para 73. Era reserva en ese momento y lo sube al primer equipo. ¿Cómo fue asumir esa responsabilidad? Ese fue el sueño de mi vida. Siempre soñé con jugar con industriales y bueno, por suerte, la vida me lo puso al camino. Jugamos una etapa provincial, después la hexagonal, después hubo una preselección para sacar los 3 equipos de aquí de la ciudad, que cuando aquello habían 3 equipos, Constructores, Metropolitano Industrial. Y tuve la suerte de que caí en la preselección de industriales. No hice equipo, pero me quedé en la reserva. Porque Chávez, Pedro, que era el director, pues me había visto jugando en los juveniles eso. Y él le gustó mi manera de jugar y entonces bueno, me dejó en la reserva. En cuanto tuve una oportunidad, me subió al equipo y ya una vez que subí al equipo, pues más nunca me fui.
¿Cómo era en algún momento hacer el equipo industrial? Siempre fue jugar con Industrial era un reto. Industrial es el equipo insignia, aunque muchos no lo quieran ver así, pero es el equipo insignia de la pelota nacional. Y jugar en Industriales, aunque siempre fue mi sueño, pero también era una cosa bien complicada, ¿no? Porque llegar a Industriales no era solamente llegar, sino llegar y hacerlo bien. Y mantenerme jugando, bueno, pues siempre fue un reto que para mí fue muy bueno porque me hacía tratar de esforzarme día a día y ponerle bastante interés al entrenamiento. ¿Qué recuerda de aquel título con Pedro Cabo, título de empezar la poco? Recuerdo muchas cosas. Primero que todo, debutar con Industriales con 19 años, estar entre tantos jugadores estrellas como Lázaro Martínez, Jiménez, Osorio, Villar, Guafrido, Changa. Eso para mí era como un sueño hecho realidad. Y luego debutar y ser campeón, pues mucho más. Y luego ser campeones, pues fuimos a representar a Cuba en un torneo cuando aquello se llamaba Torneo de la Amistad. Es decir, que todo me salió bien. Todo para mí fue muy bonito, muy rico. Y de verdad que se lo agradezco a la vida, todo eso que sucedió. ¿Qué recuerda del primer día que vistió en uniformes industriales y pisó la grama de Nueva? Bueno, ya nosotros, yo entrenábamos ahí, era de la reserva, pero entrenábamos. Veníamos aquí por la mañana a entrenar la reserva. Y entonces por la tarde íbamos cuando éramos un club, íbamos para el latinoamericano. Ahí a entrenar, a familiarizarnos con todos los jugadores esos que te mencioné. Y bueno, en realidad yo siempre quise estar ahí. Cuando se me dio la oportunidad, pues traté de hacerlo lo mejor posible. El primer día, como todo muchacho, veía un equipo como Industriales, bueno, pues había un poco de presión y eso, pero ya después me acostumbré, jugaba la pelota como si estuviera en el patio de mi casa. En el 75 vuelven a ser campeones, pero en aquel momento con el nombre de la Agricultores. Sí, el manager era de Luz. Eso fue una de las cosas que hicieron aquí, no sé, que cambiaron el nombre a Industriales para ponerle Agricultores. ¿Cómo se unió el equipo, los jugadores, ese cambio? No, el problema era que después venía una serie selectiva en la cual iban y enviaron Industriales para la selectiva. eran Industriales para la selectiva, pero no, la gente asumió el reto, solamente se le quitó el nombre y había que hacerlo bien y por suerte era Leroy el manejo y ganamos también, tenemos un gran equipo. Es contradictorio. Agricultores fue campeón en el 25 y Agricultores vuelve a ser campeón ahora en el 2022. Ah, sí, pero bueno, con diferentes provincias. Sí. Sí, así mismo es. Mira, no me había fijado en ese dato. Fuimos campeones con Leru y después, ahora cambiaron los nombres y le tocó a Agricultores a Las Tunas era Las Tunas y Gran. En aquel momento, bueno, yo te lo decía, La Habana tenía 3 equipos. Yo creo que era el mejor momento del béisbol en toda Cuba, porque se jugaba un béisbol con mucha calidad, un béisbol lleno de figuras, cada equipo tenía 4, 5, 6, 7 figuras, con un picheo extraordinario. Y bueno, la ciudad como más habitantes que las otras provincias, pues teníamos 3 equipos, pero los 3 siempre estaban en la primera división. Los 3 siempre quedaban entre los 8 primeros. Exacto, hubo un momento que incluso quedaban entre los 4 primeros. Es decir, que había muchos jugadores y de mucha calidad. En el 76 obtiene el título en serie selectiva Con Roberto, con Leo. También magnífica, fue una Superliga, por lo que sí, era serie selectiva, lo que llaman ahora Superliga. También con una concentración de jugadores, 6 equipos creo que eran. Es decir, había un picheo, te tenía que enfrentar a un picheo extraordinario y una calidad de los jugadores también extraordinaria. Y nosotros, bueno, por suerte que y en el 26 regresa a la Serie Nacional, pero en esa ocasión con Metropolitanos. Y eso fue un invento. Yo no estaba de acuerdo, a mí siempre me gustó jugar con Industriales, no con Metropolitanos. Pero hubo un momento que los que dirigían el béisbol en aquel entonces, pues dijeron que
que los jugadores del equipo Cuba tenían que estar distribuidos entre los 3 equipos de la ciudad. Y entonces dejaron a Medina y Capiró, lo dejaron en Industrial. Entonces a Puente y a mí nos dejaron en Metropolitano. A mí me pasaron para Metropolitano. Y Marquetti se quedó en Constructor. Éramos los 5 jugadores del equipo nacional. Y Changa, que también Changa se quedó en Industrial. Bueno, la decía que no le gustó. No me gustó, pude resumirla, pero... Como jugador, ¿cómo se siente eso? Bueno, ya te digo, yo defendí la camiseta de Metropolitano con el mismo entusiasmo y la misma dedicación que lo hice con Industrial, pero me hubiera gustado seguir jugando con Industriales, ¿no? Creo que esa etapa que jugamos con Metropolitano también fue bien bonita porque era un equipo sin muchas pretensiones, pero siempre brindábamos espectáculos, incluso y en muchos momentos quedamos por encima de los Industriales. ¿Cómo era jugar Metropolitano Industriales aquí? Como ahora, como hasta el otro día, que siempre había rivalidad, había una gran rivalidad entre los jugadores de un equipo y otro, pero Metropolitano, ya te digo que hubo un momento en que quedábamos por encima de ellos. Se dice siempre que los metropolitanos le jugaban por Industriales porque de alguna forma querían. No, pero este no era el caso. En aquel momento, lo mismo es que Industriales, Metropolitanos y Constructores tenían tremenda calidad. Entonces, quizás, después con el decursar del tiempo, sí se daba eso que tú estás diciendo. Los que jugaban de Metropolitano querían lucir bien para pasar a los Industriales, pero en mi caso no era eso, pues yo venía de Industriales, es decir que y Metropolitano tenía tanta calidad como Industriales también, solo era un problema de estructura y de número. Ahora que se habla de Metropolitano, valorar la decisión de eliminarlo de la selección nacional. Mira, eso yo te voy a hablar mi manera de pensar. Eso es una cosa que se venía cocinando hace mucho rato. De querer quitar, creo que los que decidieron eso no pensaron como país, pensaron como provincias y cosas así. Porque siempre se manejaba que la ciudad tenía 2 equipos y que eso beneficiaba porque Metropolitano era la sucursal de los Industriales, cosa que es un error. Si tú te pones a analizar en todos los países del mundo, las capitales como tienen más desarrollo, pues a veces tienen más equipos. En el fútbol está el Real Madrid y está el Atlético. Y si tú vas, por ejemplo, hay lugares en Estados Unidos, está Oakland, está Angelino, California, están los Mets, los Yankees, y entonces eso se cocinó y al final, bueno, lo quitaron, pero yo no creo que haya sido una buena idea. La prueba está de que sucedió eso, ¿verdad? Pero si tú te pones a analizar cuántos jugadores de la capital están insertados en otros equipos, es decir, que lo único que hicieron fue que les perjudicar, y creo que ese fue el objetivo. Hablando con sinceridad, creo que el objetivo fue ese, ¿entiendes? De perjudicar a la capital, creo que fue un error. Eso para mí creo que fue un error. En el 78, 30 jugadores del equipo de la Pesca fueron sancionados. Entre ellos, León Villar, Dabdey, Wilson. ¿Cómo vivió? ¿Cómo le afectó a Dabdey? Bueno, como quiera que sea, una sanción siempre más cuando son gente de edad a uno, ¿no? Eso molesta, eso es duro. Yo en la vida real nunca le viré la espalda a ninguno de ellos, sinceramente. Siempre tuvimos las mejores relaciones, como las tenemos ahora, es decir, pero sí, eso aparte perjudicó a béisbol, sobre todo de la ciudad, porque había jugadores que representaban. Hablamos de la primera vez que inició la reforma de los oficiales, y ahora quisiera que habláramos
la primera vez que visitó un show de Cuba? ¿Qué representó? Te podrás imaginar, la idea de todo jugador en Cuba era representar a Cuba. Y bueno, a mí se me dio, no sé ni cómo, porque la primera vez que yo vestí el equipo Cuba, el traje del equipo Cuba, nosotros estábamos en una preselección, eran dos, pero un equipo que era sub-23 o menores 23, que nos íbamos para Panamá. Pero estábamos en la misma preselección del equipo grande, que se iba para Japón. Pero se suspendió el juego, se suspendió el viaje a Panamá. Y algunos jugadores del equipo que se iba para Panamá nos dejaron insertados en la preselección grande, entre ellos Cheito, yo y no recuerdo bien nosotros, pero éramos unos cuantos. Y ahí se me dio la oportunidad de seguir peleando para hacer un equipo nacional y bueno, y yo pude lograr. Esa fue la primera vez, vimos una gira por Holanda, Japón, la primera vez que me puse a entrar al equipo. Usted hablaba ahora de que su sueño como jugador era vestir la franela del equipo Cuba. Era lo máximo. Ahora, usted sigue cerca de los jugadores. ¿Cree que sigue siendo el mismo sueño de un jugador Cuba vestir la franela del equipo Cuba? Yo creo que es un reto, ¿no? Me parece, claro, lo máximo en aquel momento de gozar era el equipo Cuba. Y todo el que lo mismo que esté en el deporte, en la cultura, le gusta estar en lo máximo, si es que lo siente. Yo creo que los muchachos hoy día ya tienen otra mentalidad, ya la vida se va desarrollando, entonces ya hoy día los muchachos no solamente están pensando en el equipo Cuba, están pensando en jugar Grandes Ligas, en jugar otro béisbol. Y esa es la dialéctica de la vida. Uno aspira a estar donde están los mejores. Creo que todo el que juega pelota le gustaría jugar en el mejor béisbol del mundo, que son Grandes Ligas. El cantante de ópera quisiera estar en la escala de Milán. El salsero quiere estar en el Madison Square Garden. Yo creo que eso es una cosa. Hay un cuento que lo hizo Lázaro Martínez, que dice que en un viaje quisieron ofrecerle a usted y a Juan Pérez un contrato. Sí. Está en desierto. Es verdad. Eso fue casualmente en aquella serie de la amistad en Venezuela. Y sí, a mí y a Pérez Pérez nos querían firmar, era los Cardenales de San Luis. Y sí, en aquella época nos ofrecían un buen contrato. Pero ya te digo, en aquella época nosotros no pensábamos jugar en la liga, lo pensábamos en hacer equipo. Pero ya los tiempos han cambiado. Si Anglar tuviera hoy 24 años. Bueno, si tuviera 24 años, también quería jugar Grandes Ligas, porque era lo máximo. En aquel momento también, Grandes Ligas siempre fue lo máximo. Y a pesar de la poca información que nosotros teníamos de aquel béisbol, pero siempre sabíamos algo. Y te dabas cuenta de que nosotros íbamos a torneos donde participábamos con jugadores amateurs, igual que nosotros. Y después, a poco tiempo, tú lo veías en la fila de Grandes Ligas. Y entonces, tú sacabas tus propias conclusiones. Si él podía, yo también puedo. Lo que pasa es que significaba mucho abandonar el país, dejar a tu familia. En aquella época prácticamente, si tú hacías semejante cosa, pues ya tu familia la tenías que dejar a un lado. El sacrificio era muy grande. Pero sí, hubiera querido ser Grandes Ligas. El que te diga que no, te está diciendo mentira. En 1967 jugaron el tope contra jugadores profesionales de Venezuela. Sí. ¿Qué recuerda de Bueno, primero nosotros fuimos a un tope a México a jugar con profesionales. Y le ganamos todos los juegos. Le ganamos todos los juegos allá a los jugadores, a los equipos que nos enfrentamos. Y entonces, acto seguido, regresamos a Cuba y se dio el tope con el equipo venezolano. Tenía mejor calidad que los equipos que nosotros enfrentamos en México. Ahí estaba David Concepción, que era un pelotero de Cincinnati, jugó con nosotros, una experiencia muy bonita.
Creo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el primer partido, cuando nosotros estábamos haciendo el calentamiento en el center field, que era un personaje, pues fue hasta el center field y se nos presentó a todos los jugadores. Tenían a César Tobar, que había sido jugador de Grandes Ligas. Tenían excelentes jugadores. Y de los 4 juegos, pues, le ganamos 3. Es decir, que el equipo cubano lució a tremenda altura. Pero sabíamos que podíamos ganar. ¿Qué se diferenciaban esos jugadores de Grandes Ligas de los jugadores cubanos? Bueno, la diferencia era que eran jugadores de Grandes Ligas. Grandes Ligas, ya te digo, es el mejor jugador del mundo. Lo tienen todos, las mejores condiciones están ahí, las mejores condiciones de alojamiento, de transporte, todo está ahí, de sueldo, todo está aquí, aparte la técnica de los jugadores de Grandes Ligas, pues es el mejor del mundo, como es la NBA, que es el mejor basquetbol del mundo. En el 78 fue parte del equipo que viajó a Centroamericana en Medellín, se tituló, pero hubo un hecho que fue insólito, y fueron las 24 carreras. No, sí. En un inning a Puerto Rico. Sí, es que nosotros teníamos un equipo, en aquel momento teníamos un equipo que era... Yo, sin menospreciar a todos los equipos que se han hecho, pero creo que, para no ser absoluto, ese es uno de los equipos más poderosos que ha presentado Cuba en un torneo. ¿Y qué sucedió? Era una cosa moral lo que teníamos con Puerto Rico, porque ellos tenían un pitcher muy bueno, Negrón, pero Negrón hizo muchas declaraciones de que dijo que no solamente le había ganado un sub-23, que él también le iba a ganar, podía ganar al equipo nacional, el cubano. Entonces ya nosotros dijimos, bueno, si él dice eso, vamos a demostrarle que sí, nos puede ganar, pero nosotros también le podemos ganar a él, ¿no? Y lo teníamos eso por dentro, y creo que eso fue lo que conllevó a que hicimos 31 carreras y en un inning hicimos 24. Ese inning de 24, ¿cómo fue? Yo, es que no, si te lo digo, no te lo puedo escribir, porque es que, ya te digo, tú sabes que son 24 carreras en un inning. Eso es, lo que sí te puedo decir es que a mí me tocó, por ejemplo, yo creo que fui el último. ¿Cuántas veces le dio la vuelta? No, te podrás imaginar. Pero la última vez que me cantaron una bola súper mala, no era extraño en ningún lugar. Y entonces yo le dije al árbitro y el árbitro cogió y me dijo, ¿cuántas más quieren hacer? Pero eso fue terrible, eso fue terrible. No, en el 79 fuimos a los Panamericanos de Puerto Rico. Le ganamos a los americanos para el último juego. Yo jugué regular, en ese torneo jugué regular y también hice el todo estrella. Después, pues, ya aquí en el 79, en la Copa Intercontinental, a mí me dejaron fuera. Me dejaron fuera de ese equipo. Llevaron a Oire, que Oire se lo ganó. Es verdad que Oire estuvo muy bien en ese entrenamiento. Yo no estuve mal, pero bueno, creo que Oire estuvo muy bien. Y a partir de ahí creo que empezaron los problemas. Ya en el 80 lo excluyen del campeonato mundial. Ya me excluyen del campeonato mundial. Ya eso venía un poco caminando, ¿no? Porque me excluyen del campeonato mundial y ahí en esa preselección yo estuve muy bien. La 10, 28 y 16. Y a la defensa lo hice muy bien. Y además eran 25 jugadores, es decir, que yo no había. Pero bueno, empezaron las cosas pensando los que dirigían el béisbol en aquel momento, bueno, creo que estaban pensando por mí, de que era posible que yo me fuera, de que yo desertara, y a partir de ahí empezaron. El último equipo que yo hice, el equipo Cuba, fue a Nicaragua, que llevaron a los jugadores que mejor habían estado a la serie nacional. Nos llevaron un topo con Nicaragua. En ese topo yo fui campeón bate. Bueno, las cosas salieron muy bien, pero ya a partir de ese momento vino el problema de la embajada de Perú,
donde se empezaron a ir muchas personas, entre ellos muchos jugadores, que muchos de esos jugadores que partieron eran íntimos amigos míos. Y parece que algún inteligente pensó que bueno, que si alguno de esos jugadores que eran amigos míos sabían ir, si a mí me daban la oportunidad me iban a ganar. Y a partir de ahí empezaron los problemas. Yo no hice más equipo Cuba estando en plenitud de facultad. Y después vino el problema del 82, donde me involucraron de venta de dinero, cosa que fue mentira. Chicos, yo no voy primero no tengo elementos de juicio para acusar a Sergio. Sergio y yo no teníamos buena relación, en lo particular. En lo particular, él y yo nunca tuvimos buena relación. No sé, quizás por mi manera de ser, o cosas que suceden. A veces hay personas que no tienen, no encajan. Y entonces quizás pasó eso entre él y yo. Pero yo no puedo acusar a Sergio de decir que haya influido, porque es que no tengo elementos de juicio. Sergio era el manager, pero yo no puedo decir que Sergio tuvo que ver con eso. Que me haya dejado fuera en algunas oportunidades. Y a lo mejor, digo yo, en algunas oportunidades él hubiera querido que yo estuviera y alguien más arriba decía que no estuviera. Entonces, no puedo acusarlo. ¿Pensó hablar en algún momento en esa etapa, bueno, ya inicial, y tal vez irse y buscar probar suerte para todo el mundo? No, el problema es que yo nunca en la vida he pensado así. Nunca en la vida pensé así, no por ideología ni cosas por el estilo. Sencillamente, yo era único hijo. Yo no iba a dejar a mi mamá por nada. Incluso después que sucedió el problema, nunca pensé en irme, porque irme de este país era dejar a mi mamá, y eso no lo iba a hacer. Entonces, nunca en la vida me pasó por la cabeza. Es una pena, ¿no? Porque aquellos que incidieron en que yo no estuviera más en el béisbol y pensaron de que yo me podía ir, si me hubieran analizado a mí, de verdad, se hubieran dado cuenta que yo jamás en la vida me hubiera ido, precisamente por eso, por mi mamá. No por un problema ideológico, ni cosas así, yo nunca he sido política, ni me interesa la política. Pero jamás en la vida me hubiera yo abandonado a mi madre, a mi familia, en el sentido general. No, en un momento sí llegué a decir no juego más. En un momento cuando a mí me dejaron varias veces fuera del equipo Cuba, dije no juego más. Eso sí, no irme del país, pero sí, no juego más porque en definitiva el único objetivo que uno tenía como jugador era hacerlo bien para representar a tu país, y para mí eso estaba prohibido porque no jugaba más. Entonces, en un momento determinado, algunas autoridades me llamaron y para que siguiera jugando, que eso se iba a arreglar y que no iba a haber más ningún tipo de problema. Bueno, pero después vino un problema más grande. ¿Quiénes fueron los que estuvieron directamente esa decisión de regresar? No, es que yo nunca me fui del equipo Cuba, yo nunca me fui del equipo. Cuando me apartaron del equipo Cuba, yo nunca me fui del béisbol hasta que me... ¿De continuar jugando? Las autoridades en aquel momento, yo recuerdo Fernández Mel, que era el alcalde de la ciudad, y teníamos muy buena relación, y entonces nosotros hablamos y el corredor me dijo que siguiera jugando. Que no, la manera de resolver el problema no era esa, ¿no? De dejar de jugar. Y entonces seguí jugando por la ciudad. Pero después vino el problema más grande. Aparte de Albey, ¿quiénes eran esos jugadores que estaban cerca de él? Era Salazar, era Cajuso, eran un montón de jugadores que decidieron irse. Aparte, yo creo que uno tiene que respetar eso. Sinceramente, por ejemplo, Barbarito, yo vi a Barbarito el día antes y me dijo, aquí no puedo jugar pelota, lo único que no sé hacer es jugar pelota, y aquí ya no puedo jugar, bueno, pues me tengo que ir. Ahí yo le deseé lo mejor, ¿no? Y en el caso de Salazar, de Cajuso, de todos esos jugadores que en un día éramos compañeros de equipo, ¿no? Y que después decidieron partir, bueno, pues siempre le deseé lo mejor.
siempre Anglada destacó en este terreno de juego por su explosividad. Era un jugador que daba gusto. Era mi característica. Mira, muchos iban a latinoamericanos a ver a jugar. ¿Qué significaba eso? No, es que yo jugaba, yo no jugaba para el público, yo jugaba para hacerlo bien y para divertirme. Y mi característica era esa. Bueno, que el público lo reconociera, para mí era un regocijo, pero nunca jugué para el público, jugué para hacer las cosas bien y que el equipo ganara. ¿Cómo era Anglada en el trabajo y cómo lo se lidera? Es que el liderazgo, eso, ahora es que me entero que yo era líder, yo nunca lo percibí, sencillamente yo jugaba y trataba de hacer mi trabajo. En un meeting, Anglada que decía. No, yo te digo algo, a veces en un meeting, si tenía que decir algo, lo decía, pero no era mi fuerte de yo estar hablando, ni arengando, ni diciendo. Sencillamente, yo lo que trataba de hacer era mi trabajo y ayudar al que pudiera, pero ese no era mi fuerte, de estar hablando en los meetings. ¿Cómo fue la rivalidad aquella entre Alfonso Izquierda y Felicita Anglada? Una rivalidad sana, él queriendo hacerlo bien y yo también. Y creo que eso traía como consecuencia de que hubiera mejor calidad. Él se esforzaba por tratar de hacerlo bien y yo también. ¿En algún momento hubo alguna distancia que ustedes? No, para nada, en distancia no. Éramos contrarios, siempre lo tuvimos en mente. Contrario. Tú quieres hacer lo tuyo, estás defendiendo tu camiseta y yo la mía. Pero desavenencia ninguna. Hoy día tenemos la mejor relación. ¿Por qué el número 36? Porque fue que me tocó. A mí el número que me gustaba era el 17, pero yo caí ya vuelvo y te repito, estaba en una preselección, no hice equipo, me quedé en la reserva. Cuando me subieron, ese es el que te dan, el que tú quieras coger. Y ya para no. Ya entonces, al año siguiente, yo quería cambiarlo, pero había un señor ahí, un Luisito Trey, Uso, me cogió y me dijo, compadre, eso nunca, si el número ese no te fue mal, yo creo que ya debía quedarte bueno. Y como no me fue mal, me quedé con él. Una de las mejores combinaciones que han existido alrededor de la segunda base es la de Rodolfo Bueno y Felicita Anglada. Pero se dice que no había una relación entre ustedes. No es que no hubiera una buena relación, es que nosotros como jugadores, pues siempre tuvimos una buena compenetración. Solo que Rodolfo tenía su manera de ser y yo la respetaba, y yo tenía la mía y él me la respetaba. Pero no estuviera bien. ¿Cómo se logra esta química cuando hay dos caracteres diferentes? No, sencillamente siendo profesional. Él hacía muy bien su trabajo y yo trataba de hacer bien el mío. No había ningún tipo de situación, solo que Rodolfo era un hombre de más pausa, era más pausado, yo era mi carácter era más explosivo, pero no había ningún tipo de situación. En el 82, no era mal un buen equipo con Pedro Chávez Armando. ¿Cómo recuerdas primero ese año Anglada en el plano deportivo? Tremendo año tuvimos. Fíjate que si tuvimos tremendo año, que el día antes de que se terminara el campeonato, nosotros los mismos en primer lugar empatamos con Veguero. Y el último día perdimos el de juego con Matanza y Veguero le ganó a la isla y ahí perdimos el campeonato. Es decir, era un equipo, en el papel nosotros no éramos favoritos, los favoritos eran los. Pero en el terreno ese equipo hizo maravilla. Y bueno, desgraciadamente, haciendo esas maravillas, fue que nos acusaron de juego. Así que fíjate que cosa más contradictoria. ¿Qué fue lo que sucedió? Actualmente todavía nos preguntamos qué fue lo que sucedió. Porque es que no sucedió nada. Yo no sé hoy día tú me preguntas de qué fue lo que pasó. Y yo no te sé decir. Solo te sé decir que nos acusaron de venta de juego, cosa que era mentira. Eso no fue verdad. Y nos castigaron por eso, pero sin ninguna prueba. ¿Entiendes?
Y la vida ha demostrado que quién eran los que tenían. ¿Cómo fueron esos años para allá? Te podrás imaginar. Creo que cualquiera que tenga un problema en su vida y bueno, cometa un error y se lo tienes que pagar a la sociedad. Bien, aunque te duela, pero si tú no has cometido ningún delito y tienes que pagarle algo a la sociedad que tú no le debes, te duele más. Y eso fue lo que me sucedió. ¿Entiendes? Pagar por una cosa que tú no hiciste. Eso me parece que eso duele, no solamente para nosotros que estábamos en problemas, sino para los familiares. Creo que los familiares sufrieron mucho más. Los familiares nuestros, en el caso mío, mi madre sufrió muchísimas cosas. ¿Entiendes? Y para mí eso fue algo, pero bien duro, durísimo. ¿Cómo fue el abuelo de la afición con esta clara? Bueno, si te digo una cosa, te vas a sorprender. Cuando nosotros ya nos reincorporamos a la sociedad, yo pensé que iba a haber algún rechazo, pero conmigo, por ejemplo, no fue así. Todo lo contrario. Dejé de jugar, pero donde quiera que iba era bien recibido, la gente me trataba perfectamente, así que eso del tema de la sociedad, a mí no me golpeó. Quizás algún que otro gente que tú pensabas que eran amigos tuyos y en un momento determinado dieron la espalda. Eso le sucede a casi todo el mundo que pasa por esos tramos. Pero en sentido general, no, la gente no me rechaza. Pues nada, di un curso de electricista, me hice electricista, trabajé como electricista, después trabajé en una corporación, trabajé también de coordinador de embarque en una corporación y nada, me fue bien. También que llegó un momento en que cuando ya me hablaron a estar de nuevo en este sistema del béisbol, pues ni mi esposa ni mi familia estaban de acuerdo que yo regresara. Y lo hice por un problema de eso, de demostrarle a la gente que yo no tuve nada que ver con eso. ¿Hubo disculpas por parte de...? No, en la vida creo que disculpas así en directo no hubo. Pero creo que todo lo que ha acontecido después de eso, pues creo que es más que una disculpa. Bueno, ahora me gustaría que nos hablara de aquel famoso foul field. Ahí, mira, si tú te pones a analizar, cuando hubo ese foul field, en mi modo de verlo, ya después de todo lo que sucedió, a lo mejor eso conllevó a que pensaran, ¿no?, de que había alguna situación anormal con nosotros. Porque primero que todo, se dio una jugada que la jugada se dio conmigo casualmente. Leal, que salió al robo, que fue out, pero bueno, el árbitro decidió quién, creo que era Montesino. Y ya le disculpo. Y nada, yo cogí y le dije, ¿por qué fue quieto? Se le fue por abajo, ¿no? Si lo toqué de los pies hasta la cabeza, ¿cómo se me ha ido por abajo? Bueno, y Chávez, Pedro empezó a protestarle. Así. Y Valdés, creo que era el árbitro de tercera, lo oí y lo escuchó. Y ahí empezó la situación. Nosotros estábamos enfrascados en el campeonato, el equipo estaba bien. Y entonces ya después, bueno, vino, creo que Chequindía discutió también, y el otro, y se formó una situación bien incómoda. Y Germán también empezó a discutir, creo que le dijo a Pablo, ya lo votaron a él y si tú sigues protestando te voy a votar a ti. Después se tiró un aficionado que creo que era camarógrafo, no sé, y se fue a las manos con Germán. Y ya después cuando se iba a comenzar el juego, yo discutí también con Germán.
Y le dije, bueno, si votaron a fulano, vota a todo el mundo y juega tú solo la pelota aquí. Y me votó a mí también, y ahí ya se calentaron los ánimos. Pero después, creo que los que estaban después analizando el problema de la acusación, pues en algún momento manejaron de que en ese juego estábamos vendidos porque votaron a toda esa gente. O sea que es mentira. O sea que nunca sucedió. A los que votaron, no votaron porque el juego se calentó. Pero no ni por venta, ni cosas que tengo. Bueno, eso fue uno de los momentos polémicos de la carrera de la. Tal vez recordar algún momento polémico en la carrera de. No, eso creo que el más polémico fue ese, porque trajo muchas malas consecuencias. ¿Cómo era la rivalidad entre dos grandes de la Gabriel? Agustín Marchetti y Carlos. Se dice que tenían muchas diferencias. Pero es que la gente, tú sabes, la gente empieza a especular. No había diferencia, solo que Marchetti era Marchetti y Capitolo era Capitolo. Pero yo no sé, que yo sepa, diferencia así entre ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que Marchetti tenía su carácter y Armando tenía el suyo. Pero fueron compañeros no solamente en la ciudad, sino en el equipo Cuba. Fueron tremendos jugadores los dos. No sé. Ya estaba más cerca de Marchetti. Sí, con Marchetti estaba más cerca. Creo que el carácter de Marchetti se compaginaba más con el mío, ¿no? Pero nunca estuve lejos de Armando tampoco. Solo que en los grupos casi siempre se unen personas que tienen las mismas características. Esa era una cosa para. Tengo las mejores relaciones con Marchetti y tengo las mejores relaciones con él. ¿Cuál fue el pitcher más difícil que enfrentó él? En aquella época todos los pitchers eran difíciles. Creo que enfrentarte a Vinén, a Julio, a Gregorio, Figueredo, Pérez, Carrero, todos los pitchers estelares. Y pitchers de muy buenas condiciones, recursos, con velocidad. Te digo, yo creo que había un pitcher que era Joaquín, no recuerdo ahora, o sea, pichaba por al brazo, que era el pitcher que más difícil yo veía. Pero en sentido general, aquí era difícil batear, porque los pitchers eran tremendos lanzadores. Ahora, su mayor virtud y su peor defecto como jugador. En lo técnico, ¿Sí? Sobre el terreno. Yo creo que lo que más yo disfrutaba era hacer carreras, correr, robar bases. Creo que eso es lo que más me gustaba a mí era eso. Y no sé, mi peor defecto quizás sería que no me gustaba que me hicieran daño. Si me tiraban duro, yo también quería tirarme duro a la gente. Y si me tocaban duro, también quería tocar duro a la gente. Creo que ese era mi mayor defecto. El director que más disfrutó jugar. Jugué mucho con muy buenos directores. Todos muy buenos, todos muy buenos. Todos en series nacionales. Jugué con Chávez, que me dio toda la oportunidad del mundo. Jugué con Almenares, un hombre conocedor, serio. Jugué con Lerú. Jugué con Roberto Ledo, que hombre, amigo, tremenda gente. Que con todos los directores me fue bien, porque ya te digo, yo hacía mi juego. Nunca critiqué a ningún director por lo que hiciera. Y mis características creo que se adaptaban a cualquier director. Y con el Sergio nunca tuve las mejores relaciones, pero tampoco te puedo decir que me fue mal, ¿no? Sencillamente. Sí, él es su mundo, yo en el mío. Ya te digo, nunca tuvimos las mejores relaciones. Y sería por eso, ¿no? Quizás por su manera de ser o quizás por mi manera de ser. Él no entendía mi manera de ser ni yo entendía la suya. Compañeros de equipo, yo me llevé bien
con todo el mundo, la verdad, en los equipos, tanto en los equipos de la ciudad como en los equipos de Cuba, siempre, por mi manera de ser, me llevaba bien con todo el mundo. Yo me llevaba bien con todo el mundo y rivales que admiraba, tenía muchos rivales, ¿no? Rivales porque jugaban en otros equipos, ¿no? Pero los admiraba. Pero José Rodríguez, por ejemplo, Isasi, Guinén, eran, eran peloteros contrarios, pero que uno los admiraba por todo lo que hacía. No, eran peloteros que eran dignos de admirar, no admiraba yo solo, admiraba a todo el mundo. Víctor Mesa. Víctor igual, Víctor, cuando Víctor llegó a la Serie Nacional, que llegó después que yo, más o menos teníamos las mismas características, salvando distancia, pero jugábamos de la misma manera. Y llegamos a tener muy buenas relaciones. Creo que cuando yo tuve el problema, Víctor fue uno de los que asumió de ir a mi casa, de preocuparse por mí. Y esa amistad, bueno, pues todavía perdura. ¿Existió algún tipo de influencia hacia las grandes ligas en el juego de Anglada? Según decían los que dirigían aquí, sí. Creo que me acusaban de eso, de que yo jugaba como jugaban los peloteros de Grandes Ligas, pero eso fue una cosa fortuita, porque aquí era muy difícil ver un juego de pelota de Grandes Ligas y cosas que se lo parecen. Solo que mi manera de jugar es, según decían algunos de los que dirigían aquí el béisbol, decían eso, pero no creo, no imité nunca a nadie de Grandes Ligas, porque ya te digo, aquí nosotros no teníamos que hacer sexo, ¿no? Lo que sí te digo que quizás influyó los entrenadores que yo tuve desde niño, que casi todos fueron profesionales. De Blanco, de Lee, de Eru, ¿cómo se llama? Amenares, casi todos eran profesionales. Y quizás eso influyó, pero no porque me mirara a nadie y en influencia de ningún jugador de la liga. Ahora casi para terminar, nosotros tenemos una lista de jugadores acá de las que quisiéramos que Canadá nos comentara un poco. Yo sigo como 30 segundos según su amanecer como jugadores y su experiencia también en el mismo señor. Primero Pedro Chávez. Bueno, Chávez fue mi primer manager nacional, pero aparte lo vi jugando. Y Chávez era un hombre de esas características, explosivo, que no le admitía nada a nadie. Creo que eso era lo que yo más miraba a él. Así que Chávez para mí es un chico. ¿Hay un poco de Chávez en la forma de dirigir en Anglada? Hay un poco de todos. Porque como yo no había pasado nunca por esa experiencia de dirigir, y cuando me dieron la oportunidad de dirigir, pues traté de coger lo que más me gustaba de cada uno de los directores que yo tuve. Sin imitar a ninguno, pero tratar de buscar lo que más me llamaba la atención de cada uno de ellos. José Modesto, el Chiqui aquí. El Chiqui, lo que todo el mundo conoce. Un tipo que se entregaba, que luchaba por sus partidos, que se entregaba, que salía ahí a vos había que comerse, porque él se comía la gente. Creo que también tuvimos muy buenas relaciones, tanto que nosotros hacíamos jugar, sorprender a los corredores en segunda, nada más que mirarnos ya sabíamos lo que teníamos que hacer. ¿Cómo fue ese momento cuando a ese Chiqui era por joven? Bueno, te digo algo. El Chiqui pasó por su enfermedad y después cuando se recuperó, a mí eso no me regocijó, me encantó. Y ya después cuando me dijeron en la fase que el Chiqui estaba, pues no tuve valor para enfrentarlo, la verdad, sinceramente. Preguntaba por él, siempre estaba interesándome por las condiciones que estaba, pero cuando me hablaron de que Chiqui ya no andaba bien, pues no tuve nunca el valor de llegarme a su casa a verlo. Pedro Medina. Medina es un catcher fuera de serie. Creo que uno de los mejores receptores que han pasado por nuestra pelota, y sobre todo un bateador, uno de los mejores bateadores que he conocido de los receptores. ¿Cómo no coincidió como jugador con Pedro Medina, pero qué sabe de la elección de Pedro Medina? ¿Cómo era él como manager? Bueno, en la prueba está que los resultados estuvieron. Yo creo que y la gente tiene la mejor opinión. Y creo que
dejó de dirigir porque alguien, no sé, pues no le quiso dar más al equipo industrial, pero sus resultados estaban ahí. Agustín Marquetti. Marquetti, uno de los mejores bateadores que he visto en mi vida, sobre todo por turno. Un bateador que un swing rapidísimo, hombre inteligente. ¿Cómo vivió Andrade el jorrón del 86? Te digo algo, ese jorrón del 86, ahora es cuando yo lo veo, porque llegó un momento en que yo estaba tan desligado del béisbol que yo no veía ni veía pelota, ni oía pelota, ni nada. Ahora lo veo y es emotivo, muy emotivo, pero yo no lo vi, ni por la televisión, ni fui al estadio, yo no lo vi. Ahora lo veo y sé lo que representa, no solo para él, porque lo dio, sino para toda la ciudad, pues eso fue algo bien bonito. Armando Capiró. José Armando Capiró, nos gustaría que nos comentara sobre el momento de su retiro. Se ha hablado mucho sobre eso. Se dice que... Es que Armando no lo retiraron como tenía que haberlo retirado. Con todo lo que hizo Armando se merecía mucho más. ¿Entiendes? Yo te digo, he visto muchos bateadores, pero Armando es uno... Armando es un bateador excesivo. Y sobre todo con mucho valor. Armando le caía la pelotazo aquí los pitchers. A veces sabían que eran pitchers que le tiraban pelotazos. Y nunca tuvo miedo de enfrentarlo. Armando, tú le dabas un pelotazo y después se ponía riejón y había que volver a pichar. Y ya te digo, esa característica que tenía Armando, un brazo fuera de serie. La gente iba a los lugares a ver cómo Armando tiraba. Nosotros fuimos a un torneo, yo se lo digo a mucha gente. Nosotros fuimos a un torneo en Holanda, fuimos campeones. Y al equipo campeón le dieron un trofeo así. Y a Armando, por la popularidad en Holanda, le dieron un trofeo así también. Y entonces Armando era los scouts se ponían locos cada vez que lo veían. Los scouts, nosotros salíamos de este país y los scouts en la grada cogían y decían, firmamos a todo el equipo, Manelmanich y los coaches. Pero uno de la gente que más llamaba la atención a los scouts era Armando. Bueno, ese momento se retiró. ¿Se debió a una lesión o alguien decidió que... Si tú me preguntas a mí, yo te digo a ti que alguien decidió de que no jugara. Ese es mi percepción. Además, creo que con todo lo que hizo Armando se merecía un retiro como lo grande que fue. Rodolfo Jabado, pues. Cuento un hombre muy inteligente. Mira, el otro día, el viernes, yo fui a un libro que le hicieron. Y yo estuve presente, muy bonito, una carga emotiva tremenda. No decía, ¿no? El libro lo hizo sí. Oscarito. Al lanzamiento del libro de Rodolfo. Y se habló muchas cosas de Rodolfo, ¿no? Como jugador. Y entonces, bueno, yo me paré y dije, ya se ha hablado todo aquí de Jabado. Yo voy a decir mi percepción. Creo que lo que más yo admiré de Rodolfo era su inteligencia. Era un hombre que su físico no impresionaba por su físico, pero sabía hacer de todo en el terreno de pelota. Si había que variar por detrás del corredor, el tipo lo hacía. Si había que tocar la bola, lo hacía. Si había que dar un fly, lo hacía. Si ser un shortstop con un brazo extraordinario sacaba del hueco, por su posición, se hacía rápido la bola. Así. Su inteligencia era lo que más me llamaba la atención. Antonio Muñoz, yo no tengo que hablar de Muñoz. Creo que los números dicen todo lo que hizo. Ese es un bateador fuera de serie. ¿Coincidió con el equipo? Claro, como no, coincidimos en el equipo Cuba muchas veces. Un tipo, la naturaleza es sabia, un hombre grande, fuerte, pero muy noble. Hecho para competir. Sí, y una gente muy noble, como persona, muy noble. Tenemos unas relaciones bien bonitas. Pero José Rodríguez. Bueno, ese, para mí, si no hubiera pasado lo que pasó, el campeón horronero de la pelota cubana sería Pedro. Lo que pasa es que
Cheo estuvo como 2 o 3 años fuera de nuestro equipo. Cheo era un jornalero natural. Pero aparte de eso, un hombre con un valor extraordinario como bateador. Y, y creo que, desgraciadamente, es una de las historias tristes de nuestro béisbol, lo que le sucedió a Cheo. Cheo, por 2 o 3 pesos, fueron bastante injustos con él. Roberto Ledo. Hombre amigo, ¿qué te puedo hablar de Leo? Además, a todo el que tú le preguntes de Leo te va a decir lo mismo. Te va a decir lo mismo. Un hombre que te entraba de frente, te decía lo que te tenía que decir ahí, sin tapujos. Él te marcaba y te decía, esto es así, así, así. Y si te tenía que decir 3 o 4 barbaridades, te las decía. ¿Aplicó eso allá en su momento? Creo que sí. Además, de niño a mí me enseñaron a ser así. Y luego en Roberto lo reafirmó. De niño a mí me enseñaron a decir verdad. Y creo que es una de las cosas que me critican mucha gente es cuando pienso una cosa la digo. Reinaldo Mantecao. Mantecao, súper explosivo, un tipo con un ingenio que nada más que él. Mantecao era un fuera de serie también como persona y un peloterazo. Center field de eso de cosas extraordinarias. Mira, no tuve valor de ir a verlo. La última vez que lo fui a ver cuando él estaba ya en el ocaso de su vida, yo fui a verlo y le dije a mi esposa, no voy más. Es que un hombre como Mantecao, con una energía tremenda, y después lo vi en una cama sin poder pararse. A mí me llegó durísimo. Habló mío Osorio. Osorio hacía... Osorio era muy ocurrente, pero un hombre que manejaba muy bien el bate, tocaba la bola como nadie, corría duro, jugaba durísimo. Un tipo también tremendo pelotero. Ahorita Angada compensaba de que si le entraban duro, él también entraba duro. Ajá. ¿En algún momento hubo repercusión de eso fuera del terreno? No, es que los problemas del terreno son del terreno. Ya fuera del terreno, ya todo murió. La guerra es ahí, pero fuera del terreno, creo que sí, quizás fuera del terreno uno a veces conversa cosas, pero nunca llegó a los extremos. Yo una vez le reclamé a un pitcher que me dio un pelotazo y yo sabía que había sido a Profesor y sí, cuando se acabó el juego lo llamé a rapidito y que no me diera más pelotazos, que cuando él me ponchaba yo no le tiraba el bat, ¿sí? Entonces que no me diera más pelotazos porque eso iba a traer problemas, pero bueno, por suerte no se dio nada. Yo tengo que hacer esa pregunta porque yo hablo de con todo el mundo de esto, y bueno, creo que me hasta la segunda parte, pero hay una parte en el documental para Elías de Jan Parón, en la primera temporada que Milá llega a Industriales, está en el Miri, primer juego Santiago de Cuba, en el Guzmán Mercado, Sí. y le dice a Caña, cuando lleguen los bateadores a home y te van a dar la mano, tú le dices que no. Sí. Aquí somos rivales, afuera tomamos cerveza, hacemos lo que ustedes quieran, pero aquí somos rivales. Así mismo fue. ¿Cómo asumía representante? No, es que a mí eso nunca me gustó. Es que los que me enseñaron a mí a jugar béisbol me enseñaron de que el rival era rival. Y una vez que uno ya se metía dentro del terreno, pero pues además eso nada más que se ve aquí en nuestro béisbol. Eso no se ve en ninguna parte. Eso de saludar al contrario y eso, aparte me parece a mí, pero a la gente la verdad me parece que eso tampoco le agrada, porque la gente tiene que ver rivalidad, tiene que verla, y entonces yo para quitarle un poco de responsabilidad a Canizar, porque sabía que eso a lo mejor como pasó que los santiagueros pensaron que era un problema con los santiagueros, cosa que no es. Era un problema con todo el mundo. Y le dije, no, a todo el mundo.
Y para que te quite presión, tú coges y le dices al bateador, oye, este tipo que yo tengo ahí como Manis, no quiere que yo lo salude para que te quite problema. Yo no tengo, en definitiva, yo no tengo compromiso con nada. Y así fue que se lo dije. Y lo logramos imponer, lo logramos. Y los queches míos decían, no, el Manis no quiere. Y a mí eso, a mí por lo menos me gusta que la gente vea que hay rivalidad. ¿Le trajo problemas a Sanglar? Críticas sí, pero problemas no. Problemas, no, mucho como Peraza, por ejemplo, que tenemos muy buenas relaciones. Y entonces Peraza me decía, oye, voy a saludar ahora a los peloteros Reyes. No te pongas. Pero no, críticas sí, sé que me criticaron muchísimo, pero mi objetivo era ese, que la gente viene a rivalidad y un poco que la gente te respete, porque cuando tú tienes esa afinidad y ese boche con el contrario, eso relaja un poco la rivalidad que debe existir. Y entonces eso fue lo que a mí me enseñaron y yo traté de llevárselo. Seguimos. Luis Paulo. Mira, Paulo llegó un momento aquí en que se podía haber convertido en uno de los mejores pitchers de nuestro juego. Desgraciadamente fue involucrado en ese tipo de problemas. En el mejor año que tuvo Paulo, porque Paulo, en ese año Paulo fue el campeón jonronero del equipo nuestro, el campeón empujador del equipo nuestro. Y defensivamente había mejorado un 100%. Y desgraciadamente lo involucraron en ese tipo de situación. Y no pudo demostrar todo lo que hubiera podido demostrar Paulo en la serie nacional. Julián Viera. Uno de los mejores bateadores que he visto. Con una flema tremenda. Si Villar lo mismo daba un jorrón, si daba un jorrón, era el mismo que cuando se daba un ponchón. Era muy estable, que era lo que más me llamaba la atención. Era un tipo que no reflejaba nunca euforia del lugar. Siempre era el mismo. Siempre ganando, perdiendo, bateando sin batear. Era un hombre increíble. Manguito Carrera. Pongo uno de las mejores primeras bases que he visto defensivamente. A la defensa era muy bueno, de los juveniles siempre se destacó por eso. Y bueno, en los juveniles se destacaba no solamente por su defensa, sino por su bateo. El juvenil era un bateador. Y en la serie nacional no fue el bateador que eran los juveniles, pero fue bueno. Santiago Changa Pérez. El hombre más organizado que he visto que mi vida. Changa viajaba a los equipos y llevaba, en su maletín llevaba agujas, hilo. Es más limpio que he visto en los días, el pelotero más organizado. Changa era increíble. Changa, el día que llovía, no quería que los spies se le ensuciaran. Limpiaba los spies, limpiaba el guante, le ponía el número 32 a Cholelay, a las medias. Iba a pichar hoy y calentaba. Era un profesional. Calentaba con un jersey. Cuando iba a empezar el juego se ponía en el quinto inning, se quitaba el jersey y se ponía otro jersey. Y le decía a los managers, te picheo cada 4 innings, no me pongas relevo. Y cada 4 días. Cada 4 días yo te picheo, pero no me pongas relevo. Y nada más que lo vi relevando un día. Y fue en el campeonato que nosotros ganamos en el 76. Estaba pichando Florentino. Y estábamos jugando nosotros en el Guillermo Moncada. Y en el 9º inning le tocaba un sitio que tenía el dedo, Espinosa. Y él le dijo a Ledo, a Roberto, me voy para Pulper, por si te hace falta que yo le venga a pichar el sur en el 9º inning. La única vez que yo vi a Changa. Pero Changa era profesional. Salió, lo hizo bien. Sí, lo hizo y sacaron a batear, creo, emergente a Ben Williams por Espinosa y dio fly a segunda. Fue el último de juego.
pero Changa era un profesional. Otro que se fueron trabajando para él. Sí, desgraciadamente. Changa se nos fue tempranito. Era parte de un tipo de una, ¿cómo te puedo decir? De una humanidad, el cara presto siempre a ayudar a los demás. Nosotros fuimos a Medellín y él iba. Pero creo que fue un castigo lo que le dieron creo, a Changa. A Changa lo pusieron a dormir con Pedro José. Y Changa era un tipo muy metódico, acostarse temprano, que no lo molestaran. Y ya tú sabes, pero José con la luz encendida, leyendo hasta las 2 de la mañana. Y él siempre, chiquito, acuérdate temprano, esto, ¿no? Pero Changa era muy metódico. Gualfrido, tú. Busca los números Gualfrido para que Gualfrido era uno de los pitchers más difíciles en nuestra pelota. Además, yo creo que Gualfrido pichó para 1 punto y pico en el serie nacional. Gualfrido era un fenómeno. Gualfrido tenía, aparte de su buena velocidad, ese era el tipo de velocidad, después me armó un poco su velocidad. Pero tenía un sentido del picheo. Algo extraordinario. Tenía un screwball que en aquella época era bien difícil. Yo recuerdo muchas personas decían de que él era cobarde. Y cuando yo llegué a la serie nacional yo iba con esa percepción de lo que decían la gente. Pero una vez que me metí ahí en el equipo y todo lo contrario. Gualfrido nunca decía que no, en cualquier estadio, en estadio de cabecera, en estadio de campo, donde quiera. Y ese año que nosotros ganamos el campeonato, yo recuerdo que nosotros jugamos un sábado y perdimos contra Pérez Pérez, Changa contra Pérez Pérez. Pérez Pérez nos ganó 2-0. Y Gualfrido estaba lastimado. Y Gualfrido le dijo a Chávez, manda a buscar al Tile. El Tile era un ortopédico. Manda a buscar al Tile. Que venga temprano mañana a que me infiltre aquí en el codo. Que le ponían hidrocortisona en aquel momento, creo que ya eso no se puede hacer. Lo inyectaron a las 11 de la mañana. En el codo se empezó a poner su hielo, el juego empezaba a la 1. Y a la 1 de la tarde, Gualfrido volvió a la hora y le ganó 5-1 a la Mogollón. Y yo desciendo por dentro, y la gente dice que es cobarde. Y mira este hombre lo que está haciendo. Gualfrido era un pichazo. Lázaro Martínez. Lázaro, él es el hombre más ocurrente que tuvo, haciendo cuentos a las 24 del día. Pero uno de los mejores sketches que he visto, pidiendo, era. Changa y Gualfrido lo pedían a grito. Changa, no, Lázaro. Hombre inteligente. Sí, sabía muy bien. Llevaba muy bien el juego y sabía llevar muy bien a los pitchers. Estudiaba, esa cosa estudiaba a los rivales. Sí, es que tú A pesar de que no existía. no existía lo que existe ahora. Pero sí, fíjate si es así. Cueva, por ejemplo, Cueva llevaba un libro donde lo que le bateaba acá al lanzador, cómo le sacaba abajo. Había un hombre estudioso. Pedro José. Ahorita el hombre que mejor bateaba por detrás correr. Tipo que sabía hacer eso con una facilidad tremenda. Y aparte un peloterazo. Robaba, daba botones, hacía todo. Barbarito, ¿a qué te cuento de Barbarito? Barbarito, mira, hoy día no, lo que sucedió, la historia lo dice así. Casanova, que ha sido uno de los mejores peloteros que yo he conocido. Y en aquel momento, cuando Barbarito hacía equipo Cuba, todavía Casanova no hacía equipo Cuba. Barbarito era un bateador y en la serie nacional Barbarito se convirtió en mejor bateador de lo que era en escolares en Cuba. Barbarito era un fenómeno, grande bate. Bueno, la prueba está que después de todo lo que sucedió, llegó a los Estados Unidos, lo firmaron y jugó Grandes Ligas. Y jugó la Liga Mexicana y la reventó.
Tremendo bateador. Para mí, para no ser absoluto, uno de los mejores pitchers que yo he visto en los días de mi vida. Y los récords lo dicen. ¿Cómo era enfrentar a Vinen? No, Vinen. Y su velocidad. Vinen, mira, Vinen tenía una velocidad buena, pero lo mejor que tenía Vinen era su slide y que picaba muy bajito. Pero también lo mejor que tenía Vinen era el respeto que le imponía a los jugadores. Vinen le decía, por ejemplo, yo tenía un catcher antes, un catcher que tenía muy buenas relaciones con los jugadores y a veces las veces hablaba con los bateadores y Vinen le decía, oye, no hable más con lo contrario, no hable más con lo contrario. Es decir, Vinen imponía respeto y por eso fue el pitcher. Para mí uno de los mejores que he visto. El que más duro tiraba. De los que no me he enfrentado. El que más duro tiraba. ¿Cuántos le dio más calma? Es que en aquel momento no había conocido, pero yo lo sé, pero Pérez Pérez, es que Pérez Pérez siempre estaba soplado. Pérez Pérez siempre estaba. Y por ejemplo, cuando jugaba contra nosotros siempre nos ponían el miércoles, nos ponían el Morón. Que el Morón las luces eran incandescentes, no se veía casi. Y mira, yo te voy a hacer una anécdota. Nosotros un día estamos jugando en Morón. Primer bate era Mantecao, segundo era. Y primer lanzamiento y Mantecao le tiró la bola y dio foul. Con bate de madera. Entonces, a veces el bate de madera, cuando la bola tropieza, crea una fricción y ahí pesta que para. Y entonces, Mantecao pidió tiempo y me dice, vea. Y yo, ¿qué pasa, Mantecao? La perrulla. No estamos jugando a la vida con el tipo este para que tú sepas. Te lo juro, muchacho que tira a uno. Después le tira a uno. Con más carrera. Un pitcher con una... ¿Qué te puedo decir de Carrera? Carrera era un pitcher que no levantaba la bola aquí. De la rodilla, no levantaba la bola. Creo que es uno de los pitchers que más con el cero dio en... Quiero decirte una cosa, si tú supieras, era un pichazo, ¿verdad? Y tenía poco éxito contra los equipos de La Habana. Nosotros le ganábamos bastante poco, pero no debo reconocer que era uno de los pitchers más incómodos que había. Y a Pinar del Río le ganaba muerte la risa, y otro equipo por ahí, muerte la risa. Además, despachaba a la gente en 2 horas. 1, 2, 3, 2, 3. Sí, despachaba a la gente en 2 horas. 2 horas. Arturo Linares. La espada, tremendo bateador de eso. Estuvo súper estudioso. Arturo te decía a ti, ahora le voy a batear a este lanzamiento, porque ahorita me ponchó con este, y te iba diciendo, te iba llevando el juego. Andrea iba al cajón de bateo y se preparaba para un lanzamiento. Hoy decía, la que ven el reto. No, yo me preparaba como todo el mundo. Para batear hay que preparar. Si tú no te preparas para batear, todo el mundo tiene que prepararse para ir por un lanzamiento. Los batazos grandes se dan cuando tú vas por un lanzamiento. Te lo tiraron, lo engancharon. Y otra vez a mucha gente le iba a batear la zona. Iba a batear la zona. De ahí es la que lo bateó. ¿Qué bateaba más fácil? ¿Rompimiento o la recta? La recta que no fuera la de Pérez Pérez. Y el rompimiento que no fuera de Vinen, por el slide que tenía. Yo me preparaba para batear lo que viniera. Rogelio Montes de Oca. Se habla muy poco de él. Y bueno, Rogelio Montes de ¿qué Oca, pasó? tú dices tercera base. Sí. De nosotros, el problema de Montes de Oca fue el bolazo que le dieron. Desgraciadamente no pudo seguir su carrera. Ese pelotazo que le dio Leonardo Hernández. Leonardo Hernández pues lo sacó de su carrera deportiva, pero era un buen jugador, tanto a la defensa como a la ofensiva. Desgraciadamente, cosas que suceden en la vida. Un pelotazo lo sacó de la cancha. Eduardo Cajuso, hablábamos. Tremendas manos. Yo jugué con Cajuso, uno de los choles todos con mejores manos que tuvo. Bueno, jugó muy poco en Nacional, pero con unas manos excelentes. Leopoldo Márquez. Leopoldo, un pitcher súper flojo, pero como ganaba. ¿Fue más flojo de la ruta cubana?
Si no fue el más flojo, fue uno de los que... Pero como ganaba juego, Leopoldo... A Muñoz un día me le metió 3 ponchados aquí. Muñoz seguro que se tiene que acordar de eso toda la vida. Y yo recuerdo en una selectiva, que nosotros íbamos a jugar contra Villaclara. Y él estaba con Industrial. Y nos encontramos en la puerta del Latinoamericano. Ellos iban entrando, nosotros íbamos saliendo. Y nos dijo así: ganen ustedes por allá, que lo único que voy a hacer este año es ganar a los santiagueros cuando piché. Y así mismo fue. Nosotros perdimos por allá, pero él le ganó a los santiagueros. Después nosotros ganamos aquí la serie selectiva aquella, pero Leopoldo, aparte, Leopoldo también era muy inteligente. Leopoldo era un tipo que tú le dabas un batazo con un lanzamiento y no te lo tirabas más, ¿no? Vamos a repetir. Con ese lanzamiento tú le podías dar otro batazo con otro, pero con ese no se lo olvidas. Ángel Locayo. Locayo con tremenda pasta. A mí lo que no me gustaba de Locayo era eso, que se demoraba mucho. Decía, oye, Locayo, los juegos tuyos se demoran más que el carajo, pero un tipo súper inteligente también. Y con tremendo resultado. Locayo tiene el récord de victoria y derrota muy favorable. Casanova. Señor pelotero. Sanova lo hacía todo bien. Bebía. ¿Alguna vez con Casanova? No tengo anécdota con él así, pero hacía todo. Se dice que el hombre llegaba borracho al terreno. Sí, eso es lo que... No, yo nunca lo vi a él hablando así, voy a meter 3. Además, yo creo que Casanova no es de hablar eso, voy a meter 3. Pero la gente dice, yo tampoco nunca lo vi borracho, como dice la gente. Yo nunca lo vi así borracho. Ahora, lo que sí lo vi que era un peloterazo. Fernando Sánchez. Tremendo bateador. Creo que todos los Sánchez son bateadores. La gente, todo. Wilfredo, Fernando, Arturo, todos fueron buenos bateadores. Creo que eso lo tienen en el ADN. Rolando Verde. Verde creo que es un pelotero que a mi modo de ver pudo ser mejor. A mi modo de ver yo creo que Verde pudo ser mejor de lo que fue. Pero bueno, en aquella época Verde debutó siendo novato del año. Así que eso te dice mucho. Pero por eso te digo que me parece que pudo ser mejor de lo que fue. Como preparado físico. Uno de los mejores. Muy conocedor del béisbol. No solamente como preparador, sino como entrenador de bateo. Tipo muy estudioso, muy dedicado, muy disciplinado. Feliz Chas. Feliz, una de las mejores segundas bases que he visto en el mundo. Yo lo admiro. Y bateador, fildeador, corredor, lo hacía todo. Héctor Olivera, padre. Fue un pitcher del carajo en los juveniles. Pero después aquí, batió 400 a palo limpio, porque se daba un rolling y no corría. Es decir, que los 400 eran limpiecitos. Julio Rojo. Tremendo lanzador. Lo que pasa es que nunca, su manera de ser nunca lo llevó a un equipo Cuba. Pero para mí uno de los mejores pitchers que ha pasado por la pelota Cuba. Raúl Reyes. Excelente, sobre todo fuerza. Una fuerza en bate del carajo. Y un negro muy bueno. Luis Barreiro. Este encontramos que hizo un equipo Cuba. Espiro. Pero se habla muy poco de él. Sí, porque bueno, después Espiro se fue. Pero Espiro no solamente era un pitcher del carajo, sino que también era un bateador. Espiro bateaba. En aquel momento los pitchers bateaban. Y Espiro era tremendo bateador, como pitcher, tremendo bateador. Ojalá Valdés. Tati, uno de los mejores suitos que ha pasado por nosotros. Antonio Borico Jiménez. El Bori también. Es que había tantos pitchers buenos, tantos jugadores buenos. Ya te digo, todos eran estrellas. Roberto Bombón Salazar. El Bombi, un centerfield elegante. Fue mejor en los juveniles que en serie nacional. Pero muy bueno también. Y por último, bueno, Víctor Mesa. Víctor el show Mesa. Hablarnos del día que mandó a darle un pelotazo. No, yo no lo mandé a dar pelotazo.
Yo nunca en mi vida mandaba a darle un pelotazo a nadie, ni cuando era manager. Solo que Víctor llegó a la Serie Nacional con unas características como él. Y entonces, eso fue en Villa Clara. Esto sucedió que nosotros estamos jugando un día como hoy y nos estaban ganando por muchas carreras y él nos salió a robo. Eso era un pecado. Eso era un pecado. Una regla no escrita, pero se respetaba mucho eso. Porque se interpretaba mal el tema ese de que te saquen a robo, es una burla. Y nada, llegó ese momento y en el meeting, una de las pocas veces que yo hablaba en el meeting, hablamos y entonces yo lo puse, y le dije, por lo es, este muchacho ayer nos salió a robo para aquí, para allá. Yo le dije a Pablo, si por una casualidad llega primera, pide 3 bolas francas, que en una se va. Y si la bola llega primero, yo lo voy a un cuerazo, nada más. Entonces, así fue, se dio así como lo pensamos, se dio. Y él se envasó. Pablo pidió una bola franca, no salió. Otra bola franca, no salió. Y en la tercera bola franca sí salió. Y la bola llegó con tiempo. Lo toqué duro, Él no dijo nada, pero yo pasé la ola y al día siguiente yo tenía muy buenas relaciones con todos los jugadores, sobre todo con la gente de la vida tenía muy buenas relaciones. Y entonces estuvimos hablando, ¿cómo se llama? Betty. Entonces me dijeron, Rey, este chiquito llegó ahí al banco diciendo que tú eras grave, pero él es víctima y que se va a quitar y que yo le digo, bueno, que haga lo que quiera hacer ella, pero había que hacerle eso porque ese corretaje que él tiene para allá y para acá, esto no es así. Bueno, y eso fue frente al hotel de Villa Clara, en el parque. Después, a la hora de almuerzo, nos tropezamos en el comedor. Entonces, advertico es un jugador del campo. He visto, y vamos a ver. Digo, mira, ¿cómo se llama? Claro, y ahí empezamos a hablar. Entonces, yo le dije, mira, eso que tú haces no se puede hacer. No se debe hacer. Tanta carrera arriba y no salirte para aquí, no salirte para allá, eso no se hace. Eso me dijo. No. El problema es, coño, que yo me quiero imponer. Perfecto, sé que tú te quieres imponer, pero no así, no de esa manera. Eso, donde quiera que tú vayas, eso te lo van a ver. Si tú sales a robo, normalmente con 5, 6, 7, eso. Y por eso fue que te hicimos eso. Y a partir de ahí surgió una buena amistad. Él, según él me admiraba y yo siempre lo admiré, un tremendo pelotero. Pero así surgió la amistad entre ellos. A día de hoy, en Vicente Anglada, Víctor Mesa. Igual, él allá por donde está, yo deseándole lo mejor y ya, una buena ¿Se han visto cuando Víctor ha venido aquí? Sí, nos hemos visto, hemos hablado, todo normal, muy normal. Ahora estamos un poco distantes porque él está por allá con sus hijos, yo aquí, pero yo deseándole lo mejor para los hijos de él, que firmaron y coño, que todo les salga bonito.